Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 10. Capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Hoy nos corresponde estudiar 8 y 9. 8 y 9 del libro de Eclesiastés capítulo 10. Vamos por favor allá. Recuerden, yo lo leo en la Biblia de las Américas. Sé que tú lo tienes en la Reina Valera. Creo que también estamos utilizando en esta mañana Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice, el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde una serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por estos tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que quites todo distractor, que hables a nuestros corazones. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Señor, toma el control y Espíritu Santo, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir en público. Gracias te damos, mi buen Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Seguimos adelante con la investigación. Recordemos, es una investigación, método observativo, pero también es una prédica. En este momento estamos en las ilustraciones. ¿De qué nos ha venido hablando el predicador? Del corazón del hombre, sabio o necio. Y la primera ilustración que nos mostró en este capítulo 10 fue una pequeña mosca. Así como una mosca daña el buen perfume, así una pequeña necedad daña el buen nombre de una persona. Y el predicador entre líneas nos hacía la pregunta, ¿a qué hueles? Luego, el predicador nos mostró la dirección que se está llevando para llegar a cierto lugar. Vamos o por la izquierda o vamos por la derecha. ¿Por qué camino vas tú? ¿Por qué camino voy yo? Luego nos enseñó que antes el necio iba a caballo, ahora en este siglo XXI va en carros lujosos, va en motos ostentosas, hace ciertas cosas en sus redes sociales mostrando su necedad diciendo que está en un lugar muy alto, cuando la realidad es totalmente diferente. Y nos daba una frase que hoy el necio utiliza mucho, dice, no diré nada, pero habrá señales. Lo que nos está diciendo Salomón es que siempre habrá un necio entre nosotros. Sin embargo, que no seamos nosotros esos necios. A eso le está apuntando Salomón. Sí, hay mucho necio entre nosotros, pero hombre, que nosotros no seamos los necios. Salomón, ¿a qué le estás apuntando? Al corazón. Pregunta en esta mañana, ¿eso es claro? ¿Por qué? Porque la escritura siempre le va a estar apuntando a lo que nosotros decimos, arrepiéntase, arrepiéntase. Dios siempre dice, hey, oye, arrepiéntete. Al cambio de actitud, todo ser humano va en contravía. Ojo con esto, todo ser humano va en contravía con los mandatos, con las ordenanzas, con las leyes de Dios. Todo hombre quiere hacer lo que mejor le parece. Y Salomón dice, hey, si haces un hoyo, puedes caerte en él. Si tú haces un hoyo, puedes caerte en él. Mira, esta semana salí al parque y veía a un hombre con un perrito. El perrito se iba desbaratando poco a poco. El perrito hizo sus necesidades y el señor miró para todos lados. Y como no había nadie, pues no recogió los pedacitos del perrito. No recogió los pedacitos del perrito. Sin embargo, él dio dos, tres pasos y ¿qué cree que pisó? El pedacito de otro perrito. ¿Cómo creen que se puso? A veces lo que nos quiere decir Salomón con esta ilustración, con lo que está ilustrando, es que a veces caemos en nuestras propias trampas. Cuenta el corresponsal que habían dos águilas y una de ellas podía volar más alto que su compañera. Y esto no le gustó nada a su compañera que volaba más bajo. Entonces, la menos capaz habló un día con un tirador, con un cazador, así como cuando habla un águila con un cazador, y le pidió que derribara a su rival. El tirador le dijo que lo haría si tuviese plumas adecuadas para sus flechas. Entonces, el águila arrancó dos plumas de sus alas y se las entregó a este hombre.
El cazador disparó sus flechas, pero no alcanzaron al águila porque volaba demasiado alto. La compañera envidiosa siguió arrancándose las plumas hasta que al fin se sacó tantas plumas que no pudo volar. Entonces el cazador tomó esta ave y la mató. Mi querido amigo, mi querida amiga, si sufrimos de envidia, la única persona a quien nos hacemos daño es a nosotros mismos. La necedad lleva al hombre a actuar de maneras que ni él mismo entiende. A veces las personas quieren la caída de otros, porque no te quiero, porque no te amo. A veces las personas buscan las faltas de los demás, porque no te estimo. A veces las personas buscan la ruina de los demás y saben, termina sintiéndose fracasado. Una persona para enlodar a los demás tiene que ensuciarse las manos. Salomón nos está poniendo aquí en un lugar específico. ¿Qué está haciendo esta persona? Cavando un pozo y derrumbando paredes. Si notamos el versículo 8, mira, hay una persona que está cavando un pozo y dice que otra está derrumbando paredes. O sea, está haciendo algo, está haciendo una acción, está haciendo una actividad. Pero pregunta, ¿por qué puede caerse en él? ¿Por qué puede morderte la serpiente? Es cierto, es cierto. Si nosotros somos sabios, si nosotros somos sensatos, si nosotros somos buena onda, nos puede suceder algo así. Sí, es verdad. Sin embargo, el sabio Salomón nos está ilustrando que una pequeña necedad, la tontería más pequeña, afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. Si tú sabes lo que estás haciendo, si sabes en qué te estás metiendo, realmente tienes que utilizar riesgos laborales. Saben que eso, yo a todo trabajador de hoy le exigen riesgos laborales. Las administradoras de riesgos laborales son conocidas como la ARL. Son entidades aseguradoras de vidas que desarrollan sus actividades con los seguros, pero seguros laborales. Salomón sabía que en esa época no existía una ARL, que la mejor ARL que podía llegar a tener un hombre era la sabiduría. Esa era la única ARL que existía. Y saben, yo creo que a hoy esa ARL es la mejor. Es la mejor, porque es la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Por favor, acompáñame a Proverbios 1:20. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Y hoy más que nunca este proverbio debe ser leído. Hoy más que nunca este proverbio debe ser subrayado. Hoy más que nunca este proverbio debe ser entendido y vivido. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. 21. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría te está invitando. La sabiduría está invitando a todos a acudir a ella, a aprender, pero la mayoría rehúsan este llamado. Es un llamado abierto donde todos pueden oír y ver. Este llamado por parte de Dios no es oculto, no es secreto. Está gritando, por favor, vengan a mí. No vivan más esas vidas. Dios nos advierte y lo está haciendo por medio de la pluma de Salomón. ¿A quiénes está llamando la sabiduría? Mira Proverbios 1:22. Mira. Y por favor subraya estas tres palabras que te voy a decir. No es pecado subrayar la Biblia, no te preocupes. Dice, pregunta, 1:22 de Proverbios. ¿Hasta cuándo, oh simples? Subraya la palabra simples. Amaréis la simpleza. Y los burladores, segunda palabra, burladores, desearán el burlar. Y los insensatos, tercera palabra, insensatos, subraya esa palabra, aborrecerán la ciencia.
La prédica de Salomón le está apuntando, él está predicando a estas tres clases de personas: los simples, los insensatos, los burladores. La sabiduría ve el juicio que se avecina para ellos. Dios nos está diciendo que escapemos de ese juicio. Necesitamos sabiduría, y sabiduría práctica para el día en que cabemos un hoyo, no caigamos en él. Aquí está la sabiduría. No cabes hoyos. Es un peligro por la falta de cuidado en la vida diaria. Busquemos tener buenas relaciones con los que nos rodean. Pregunta: ¿para qué se abrían hoyos en esa época? Bueno, se abrían hoyos para cazar animales, para plantar plantitas. Pero imagínate que yo abro un hoyo para cazar un animal y luego piso el mismo hoyo que abrí. Un descuido puede ser mortal. Esta es la ilustración de Salomón para el día de hoy. Recordemos, Salomón está utilizando para su investigación el método de observación. No sé, puede que Salomón estuviera mirando desde la terraza y se diera cuenta de esta clase de situaciones. Cuatro trabajadores, mira bien, 8 y 9, cuatro trabajadores muy juiciosos, muy sagaces, muy astutos, intuitivos, pero nada sabios. ¿Qué está haciendo? Hemos escuchado esa pregunta con un cierto tono de preocupación. ¡Ey! Así no se hace. Es una frase muy célebre que se utiliza a menudo cuando la persona entiende que algo anda mal. A eso le estaba apuntando Salomón. A eso le estaba apuntando Salomón. Esa es lo que nos está diciendo Salomón el día de hoy. No lo hagas de esa manera, por favor. No lo hagas de esa manera. No sigas el camino de la izquierda. La izquierda nos tiene... No, la izquierda no, por favor. No seamos arrogantes. No seamos presumidos. ¿Sabes hacer algo y lo sabes hacer bien? Enseña a otros. Pero es que me da miedo que me quite el trabajo. Tranquilo, estamos en las manos de Dios. El que hace un hoyo, en él se cae. El que rompe el muro, la serpiente lo muerde. No debemos actuar neciamente. Muchas veces no tenemos en cuenta estas cosas porque son tan simples. Ay, a ver, yo no voy a cavar un hoyo para caberme en él. Piensa bien. Si es la palabra de Dios, si es la palabra inspirada de Dios y nos está amonestando un día como hoy, 23/12, ¿no será que realmente algo nos está diciendo el Señor? Es para hoy. ¿Cómo son nuestras relaciones con los demás? Salomón no quiere pasar por alto ningún detalle. Lo que para nosotros es tan normal: comer, dormir, cepillarse los dientes, saludar, despedirse, decir gracias, decir por favor. Salomón nos dice que esos pequeños detalles son los que debemos recordar. Estos son dichos sabios. Para la vida cotidiana estamos siendo advertidos. Toda acción trae una reacción y trae una consecuencia. Claro está que la escritura lo dice así. Mira lo que dice Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por favor, Gálatas 6:7. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El Nuevo Testamento también nos da el ejemplo de un hombre que está trabajando, pero comienza diciendo: no os engañéis. Hay un peligro cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, cuando nos creemos que somos súper buenos, cuando somos mega, hiper, ultra espirituales. No conocemos, mira, yo te voy a decir algo: tú y yo no conocemos nuestro propio carácter. O mejor, no queremos reconocer que realmente somos tan malos que preferimos venderle la idea que somos muy buenos. Dios sabe cuál es nuestro verdadero carácter y por ellos, por esa clase de cosas, nos va a juzgar. No os engañéis. El que siembra, cosecha. ¿Y qué dice Salomón? Aquel que cava un foso caerá en él. Aquel que rompe un muro será mordido por una serpiente. Aquel que saca piedras de una cantera será herido por ellas. Aquel que corta leña se pone en peligro. 8 y 9 de Eclesiastés dice: aquel. Está hablando puntualmente.
Y recordemos esto. El Señor primero me habló a mí. Aquí no se trata de qué nos dice Dios. Aquí se trata de que Dios te está diciendo puntualmente a ti que estos son principios bíblicos. No vamos a escapar de las consecuencias. No, no, mi querido amigo, mi querida amiga. Si una pareja se une en relaciones sexuales, puede quedar embarazada. Ay, pero es que yo no sabía, pero sí sabía hacer otras cosas. No podemos escapar de los resultados. Hay algo aquí que quiero decirte en esta mañana. Si tú me estás escuchando, no vas a escapar de las consecuencias del pecado. No vamos a escapar de las consecuencias del pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, somos seres pecadores, egoístas, ególatras, orgullosos. Pero la Biblia dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Toda buena noticia primero tiene que empezar con una mala noticia. Eres pecador. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para que las consecuencias eternas de tu pecado sean redimidas, sean justificadas en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dijo, tetelestai, pagada totalmente la deuda. Pregunta, ¿estás listo para el resultado y las consecuencias de más allá del sol? ¿Qué estás haciendo debajo del sol? Muchas veces decimos, y creo que la pregunta de hoy es esta, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero lo estoy diciendo muy tranquilo. A ver, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en ocasiones olvidamos que lo que está pasando es consecuencia de algo que omitimos y no usamos nuestra ARL celestial. Lo que sembramos, eso es lo que estamos recogiendo. Pregunta, ¿qué estás sembrando? ¿Notamos la ilustración de Salomón? Ya no está hablando de animales, ni la mosca, ni el caballo. Está hablando de ti, de mí, de personas. Que por favor no nos engañemos a nosotros mismos. Uno cosecha lo que siembra. ¿Tienes algún reclamo? ¿Tienes alguna queja? ¿Tienes alguna solicitud? ¿Tienes alguna protesta? Recuerda, Dios te lo dijo primero. Dios no lo dijo primero. No, no es por la izquierda. No es por la izquierda, no es por ahí, no, 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 no. Lo que Salomón está hablando aquí es de la justa retribución. Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a cada uno. Salomón dijo aquel, 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 aquel. ¿Me explico? Dios es nuestro juez justo y dará a cada uno lo que merece. Esto es un principio general. Dios trata a los judíos como a los gentiles. Nadie va a poder escapar del juicio venidero. Salmos capítulo 62, 12. Por favor, Salmos 62, 12. Salmos 62, 12. Salmos 62, 12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Me encanta esa frase, a cada uno. Siempre le digo a mis hijos, el hecho de que estés en un hogar cristiano, que seas expuesto a la palabra de Dios, no te hace un verdadero creyente. Contrario, te hace más responsable, mucho más responsable, porque cuando estés delante de Dios, te va a decir, tú escuchaste la ilustración de Salomón, tú escuchaste el mensaje. Sí, Dios está lleno de misericordia. Toda la misericordia de este mundo le pertenece. Sin embargo, también vemos la justicia. Claro que sí, Jehová es misericordioso, pero es veraz. Dios es veraz. Dios recompensa las obras de su pueblo, las más insignificantes.
Ojo con eso. Tus obras, por más insignificantes que sean, Dios las va a recompensar. Mi hija, cuando tenía 2 o 3 años, me trajo en una hoja dibujado un garabato. Esos trazos irregulares que se hace sobre un papel en cualquier dirección, como los que hacen un niño que todavía no sabe escribir. Pero para mí era la Gioconda. Lo hizo mi hija, su primera obra de arte. La Gioconda está estimada en 700 millones de dólares. Ese papel con esos garabatos vale más que eso para mí. Así ve Dios tus obras. Cuando las hacemos no perfectamente, pero sí honestamente, Dios recompensa graciosamente las pobres e imperfectas obras de su pueblo. Solo nos pide obediencia. Obedece, por favor. El que cava fosa, en ella se cae. El que abre la brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica la piedra, con la piedra se hiere. El que corta la leña, pues con los leños se lastima. ¿Entendemos la prédica de Salomón en esta mañana? Dios no es injusto. El primero te capacita. El primero te prepara. Algunas veces decimos, ay, ¿por qué no sabía esto antes? Yo no lo hubiera hecho así. Así es Dios. Así es Dios. Ahora lo sabes. Ahora puedes darle la gloria que Él se merece. Pero debemos ser pacientes y guardar silencio. Estamos del lado correcto de la batalla, en el momento preciso, en el momento justo, en el día indicado. Vamos a recoger lo que sembramos. Pregunta, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás cosechando? ¿Qué quieres recoger? Todo depende de las decisiones que estemos tomando el día de hoy. Job 34:11. Mire, estamos hablando de la justa retribución. Y de eso sí que sabe el Señor. Estamos en Eclesiastés 10, 8 y 9. Pero ahorita vamos a ir a Job 34:11. Job 34:11. Vamos a leer Job 34:11. Dice así Job 34:11. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Eso dice. Te va a pagar a ti según tu obra. Te va a retribuir a ti según tu camino. Dios es el rey del universo. No es injusto. Siempre hará justicia. Por eso no es bueno la autojustificación. Esos argumentos que siempre salen de nuestra boca cuando queremos argumentar con Dios y hasta buscamos versículos de la Biblia para que suene más espiritual. Pero si lo hizo David, el rey de Israel, el cantor de Sión, el pastor del pueblo del Señor, ¿por qué yo no? ¿Saben que hallamos versículos o principios bíblicos que atacan la posición? ¿Los alteramos? ¿Los acomodamos? Y así, primero, satisfacemos todos nuestros deseos pecaminosos. Y segundo, borramos toda culpa. Pero, hey, Dios bendijo a Salomón, tuvo 1000, ¿yo por qué no puedo tener 2? Es que Dalila complementa a Jezabel. Entonces, ¿por qué no me puede bendecir a mí si bendijo a Salomón con 1000? Porque a mí no. Justificamos o nos autojustificamos, sacamos cualquier argumento, tenemos pruebas de calidad. Nos autojustificamos, pero Dios en esta mañana nos está advirtiendo, vas a recoger lo que siembras. Si actúas neciamente, recogerás los frutos de esas acciones tan necias. Proverbios 24:12. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Y mira, de verdad, este Proverbios 24:12 deberíamos de ponerlo en una hojita para verlo. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 24:12. Porque si dijeres, mira, si tú dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Yo no sabía. Ay, yo no lo sabía. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve.
Él te ve. No nos excusemos. Dios sí sabe las intenciones de tu corazón. Dios sí conoce los motivos. Él sabe por qué nos estamos excusando. Muchas veces alegamos ignorancia. No es bueno ser ignorante. Quien se apresura, se equivoca. Ojo con esto. Quien se apresura, se equivoca. Dios nos está advirtiendo. No conocer la verdad de Dios significa que somos esclavos de la mentira del enemigo. ¿Cómo te sentiste la primera vez que cogiste un aparato electrónico? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Cosas como, eso no es para mí, yo no puedo. Es muy complicado, pero con el pasar del tiempo se hace más fácil. La única forma de salir de la ignorancia es el conocimiento. Dios nos está dando ese conocimiento, Dios nos está dando esa inteligencia, Dios nos está dando la facultad de entender. Por eso Salomón se tomó el trabajo de hacer esa investigación, de hacer esa prédica y por ende de ilustrarnos, porque sabía y sabe y entiende la escritura que debajo del sol nada se le escapa a Dios. Porque sabía y sabe y entiende que aquí y ahora no, por favor, no lo es todo. Porque si esta historia de la humanidad no terminara en un juicio, esto sería una broma muy pesada. Porque lo que se siembra, se recoge. Lo que se siembra, se recoge. El que cava una fosa, caerá en ella. El que abre una brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Quien extrae piedras será herido por ella. Y el que parte leña, con ello peligra. Dios nos está dando consejos preventivos. Dios nos da consejos bueno, que nos protegen. ¿Sí? Que nos protegen. Sin embargo, muchas veces los consejos de Dios son como cicatriquio. Y ahí la cuña me la pagan a mí. Sí, es un consejo cicatrizante, es algo curativo. Ay, ¿por qué no supe esto antes? Y lo más gracioso es que era tan fácil, tan sencillo. Mire, sencillo. Si yo no me endeudo, pues no tengo nada, pero estoy tranquilo. Corrige al niño de hoy para que no tengas que castigar al adulto de mañana. Sencillo, fácil. Pero como seres humanos, hacemos todo al revés. Al revés, cuando cavas un hoyo, puedes caerte en él. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Es muy importante. Debemos ser sabios y de ahora en adelante podemos, antes de tomar alguna decisión, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Mire, es una pregunta sencillísima. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Está bien o está mal? ¿Glorifica a Dios o no lo glorifica? Miren, por favor, mis hermanos, los amo mucho. Pero antes de tomar cualquier decisión, podemos hacer estas preguntas. Bueno, Señor, ¿lo voy a hacer por este lado? ¿Lo hago por... ¿Esto está bien o está mal? ¿Glorifica a Dios o no lo glorifica? Proverbios capítulo 26, Proverbios 26, Proverbios 26, 27. Proverbios 26, 27. Esto es otro, ¿cómo decirlo? Este es un versículo muy igual a lo que Salomón nos viene diciendo como proverbio, porque estos son proverbios ilustrativos. 26, 27 dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve las piedras, sobre él le volverán. ¡Wow! Sencillo. ¿Sabe cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Me gusta. Dice, si tienes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley de la retribución. Cuando planeo algo para los demás, vendrá sobre quien lo planeó. Tremenda ilustración. ¿Mm? Es como si yo cogiera una piedra y la tirara para arriba, para ver si le cae, si le puedo pegar al señor del segundo. ¿A quién le va a caer? Y no es la ley de la gravedad.
Esa ilustración de la piedra me encanta. Imagínate tomarte el trabajo de rodar una piedra, de correr una piedra para que aplaste a otro y me termine aplastando a mí. Tomarme el trabajo de hacer todo ese esfuerzo para que me termine perjudicando a mí. A mí. Me acuerdo de Amán. Ahorita estábamos hablando de Amán. Ya sabemos quién es Amán. Mira Esther 7:9. Esther 7:9. Esther 7:9. Vamos a leer 9, 10, sí, 10, 9 y 10 porque es una excelente ilustración. Amán, ya tenemos el contexto de Esther, ya sabemos quién es Amán, ya sabemos quién es Esther, ya sabemos quién es Mardoqueo, pero mira lo que dice 7:9. Dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Justicia retributiva. Un hombre hizo una horca para un hombre, un enemigo hizo una horca para su adversario. Quería ver a su enemigo cual bandera izado, elevado en las alturas, pero el plan de Dios es otro. El cazador cayó en su propia trampa. No ideemos planes malvados contra otro. No busquemos la caída de los demás. No deseemos el mal de otras personas. Contrario, anhelemos que más personas lleguen al conocimiento de Cristo, de su verdad. Pregunta en esta mañana. ¿Has planeado el mal contra alguien? Recordemos, el tema no ha cambiado, la prédica no ha cambiado, lo que estamos viendo son las ilustraciones, son los ejemplos de Salomón que nos sirven para esta época. Debemos orar antes de hacer cualquier cosa, debemos pedir consejo antes de realizar cualquier acción, debemos pensar bien antes de actuar, porque todo lo que hagamos o todo lo que digamos será retribuido. Salomón nos está dando cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos. Eclesiastés 10, 8 y 9 tiene cuatro ejemplos que no debemos olvidar porque es sabiduría práctica. Mira lo que dicen los cuatro ejemplos. Si haces hoyo, primer ejemplo. Segundo ejemplo, si partes en dos un muro. Tercer ejemplo, si partes piedras. Cuarto ejemplo, si partes leñas. Cuatro acciones que traen cuatro consecuencias. Primera consecuencia, puedes caerte en ellos. Segunda consecuencia, puede morderte una serpiente. Tercera consecuencia, puede salir herido. Y última, puede salir lastimado. Lo que Salomón nos está diciendo es, el hombre sabio es consciente del peligro en todo lo que hace. Y lo que dice, entonces, porque es sabio, se protege. ¿Cuál es tu ARL? Protección. ¿Y cuál es la mejor protección? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Salmo 18:30. Salmo 18:30. Salmo 18:30. Protección. La mejor ARL que puede llegar a tener el creyente. En cuanto a Dios, dice el salmista en el versículo 30 del capítulo 18, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Es tu escudo, es tu protección. Muchos buscan esta protección y saben que no falla. Nadie nos puede proteger mejor que nuestro Padre Celestial. ¡Qué paz tan grande! Tiene un alma confiada. ¿Qué paz tan grande tiene el espíritu obediente? Aquel que persevera en la palabra de Dios y sabe que Dios es su ayudador. Por eso dependemos total de nuestro Salvador. Por eso nuestra protección es nuestro escudo, Jehová de los ejércitos. Proverbios 12:1. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Vamos por favor a Proverbios 12:1. Dice Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Notamos? ¿Sabio o ignorante? ¿Sabio o necio? Dios nos está instruyendo.
Nos lleva de la mano, como el padre que ama a su hijo y lo quiere ver prosperar. Él te quiere ver prosperar. Él te quiere ver avanzar. Él te quiere verte para adelante. Pero nosotros somos ignorantes. A veces aprendemos de los errores. A veces no. Recuerda por un momento, por un solo momento, cuando actuaste sin la guía de Dios. Cuando hacemos o cuando hicimos algo que Dios nos ha pedido que no hagamos. Cuando emprendemos algo que Dios nos ha ordenado que no emprendamos. ¿Sabes qué viene? Fracaso, viene ruina, viene destrucción. Pero ¿sabes qué sigue después de eso? Viene la queja, vienen las luchas, viene el no poder dormir, vienen las culpas. Y el único que termina siendo el culpable en todo esto soy yo. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios te dijo, no, no, no. La mayoría de las veces el culpable de los resultados soy yo mismo. ¿Para qué rompía la pared que me protegía? ¿Para qué tumbaba ese árbol que me daba sombra? ¿Por qué tumbé esa pared? Pues para ver lo que tiene mi vecino. Y por ahí, pum, se metieron los ladrones. ¿Para qué abrió ese hueco? Para sembrar un árbol para que me dejara ver a mi vecino y pum, se me cayó ese. ¿Para qué quitó esa piedra? Para que yo pudiera pasar en mi carro y pum, con el tiempo. ¿Para qué rompió ese árbol? Para leña. Se le quemó hasta la carne. Recordemos que lo que está planteando Salomón es sabiduría práctica. Si ves que al hacer eso vas a lastimar a otro, no lo hagas. Ya, ya. Es que tengo que pasar por encima de esa persona que me dijo un día que yo no iba. Si esa es tu motivación, no lo hagas. Porque cuando estés en la cima, entre más alto estés, más duro es el golpe. No cabes ese hueco, no tumbes ese muro, no partas esas piedras, no cortes esa leña. Siempre clama a tu mejor amiga, Doña Prudencia. Doña Prudencia, ven, señora Prudencia. Es actuar con reflexión, con precaución para evitar posibles daños. La prudencia implica actuar de manera justa, con cautela, respetando la libertad y la vida de los demás. La prudencia es un requisito para los obispos, para los líderes. Es que es un requisito. Mira Timoteo, primera Timoteo capítulo 3 versículo 2. Primera Timoteo 3:2. Y ojo, esto tiene que ser una vara de medir para aquellas personas que estamos enseñando la palabra de Dios. Primera Timoteo 3:2 dice, pero es necesario, ojo con eso, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, prudente. Un hombre prudente es disciplinado. Esta palabra habla también que debe ser sensato, que debe tener buen juicio. Entonces, doña Prudencia es una persona llena de sensatez, de cautela, de buen juicio, que se antepone a una acción o que se antepone a una decisión y evalúa correctamente los riesgos. Evalúa correctamente lo que va a elegir, las opciones. Quien hace esto también puede llamarte prudencia. Pero quienes demuestran todo lo contrario, o sea, quienes actúan sin pensar en las consecuencias, se les denomina imprudentes. Entonces pregunta, ¿prudente o imprudente? Venga, pero yo ¿cómo puedo llegar a ser prudente? Obedece. 4 letras, la O, la B, la D y la C. Obedezcamos lo que Dios demanda. De verdad, obedezcamos lo que Dios. Miren, por favor, damas y caballeros, debemos ceder, debemos rendirnos ante la palabra de Dios y ante el Dios de la palabra. Permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti, contigo. Debemos responder como Dios quiere que respondamos. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador. Tenemos a la congregación. De acuerdo con la doctrina cristiana, prudencia se puede componer de 3 hechos: el consejo número 1, el juicio práctico número 2
y las normas y el consejo que dice la Escritura. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Una buena decisión se toma con personas prudentes, personas maduras, personas creyentes, que nos dan un consejo guiado por la palabra de Dios. Luego viene el juicio. El juicio es la facultad por la que el hombre puede distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Salomón lo está diciendo, es sabiduría práctica, no te metas en líos. ¿Te acuerdas de la mosquita muerta esa? Sí, del 10:1, la mosquita esa. Y por último, el mandamiento. Damas y caballeros, los mandatos del Señor no son gravosos. Este es el amor de Dios, dice Juan, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo que nuestro Salvador nos pide es fácil, es irreal, es ilógico, es una quimera pretender amar a Dios y vivir contra su voluntad. El amor no siente cargas. El amor de Dios nos da las fuerzas, pero su fuerza para hacer las cosas no solo es fácil, no solo es ligero, sino que es agradable obedecer los mandatos de Dios. Por eso Salomón se tomó el trabajo de investigar. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere verte bien. Pero el hombre, por causa del pecado, de la caída, busca aminorar a Dios. El hombre no quiere rendir cuentas. Por eso prefiere decir, Dios ha muerto. Damas y caballeros, Dios sin ti sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Ese es el consejo de Salomón hoy. Sabiduría práctica. ¿Practicas la sabiduría? El más diestro de los diestros puede lastimarse si no usa la mejor ARL del mundo, la palabra de Dios. ¿Estás utilizando tu ARL? Úsala. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo conforme a tu voluntad. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, Señor, que nos guíe, porque lo único que nosotros queremos, Padre, es obedecerte. Señor, ponemos este día, este maravilloso día delante de ti, porque hoy el mundo recuerda un nacimiento. Señor, nuestra oración es que nazca Cristo en su corazón. Gracias, Padre. Gracias por una salvación tan grande y tan inmerecida. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Y, Señor, gracias por este tremendo refrigerio que hoy pones delante de nosotros. Señor, la prédica no ha terminado, apenas comienza, porque ahora nos toca vivirla. Sabiduría práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga.